Buen día, soy la doctora Aramara Bañuelos Mesa, médico general, en este momento adscrita al Hospital UNEM. Vamos a ver un tema que es el de vacunas, mitos y realidades. Realmente lo vamos a ver desde un contexto sencillo que pueda ser comprensible, no solamente para el equipo de salud, sino para todos los trabajadores e incluso personas que no sean trabajadores y que les interese este tema. Entonces vamos a empezar a revisar algunas cosas acerca de las vacunas. En primer lugar, cuando hablamos de vacunas, ¿a qué nos referimos? Las vacunas son herramientas que de una forma sencilla, una forma inocua, es decir, que no hace daño, y que también son un método eficaz, nos protegen contra enfermedades dañinas antes de que esas enfermedades entren en contacto con nuestros propios cuerpos. Entonces es una protección previa, digamos, al contacto con diferentes tipos de enfermedades. Las vacunas activan las defensas naturales de nuestro organismo para que esas defensas aprendan a resistir ciertas infecciones específicas y además en esta manera fortalecen el sistema inmunitario. Las vacunas, a excepción de lo que vamos a ver al final, por lo regular contienen solamente microbios, ya sean virus o bacterias. Estos microbios no están vivos o si lo están debilitados. Entonces, repetimos, las vacunas contienen microbios muertos o debilitados y no causan las enfermedades que normalmente dicho virus o dicha bacteria causaría, ni causan complicaciones. La mayoría de las vacunas, siempre que nos imaginamos, escuchamos la palabra vacuna, pensamos en una inyección, pero también existen vacunas que son administradas a través de la vía oral. Ahora, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de vacunas y cómo están formadas estas. Hablábamos que los métodos clásicos que utilizan las vacunas o inmunizaciones son a través de microorganismos. Pueden estar vivos, debilitados o pueden estar muertos. Entonces, por ejemplo, hablando de aquellas que utilizan microorganismos muertos, es importante mencionar que aunque estos ya están muertos, todavía tienen unas partículas que se llaman antígenos y que son características de cada bacteria o de cada virus. Vamos a explicar un poquito más adelante acerca de estos antígenos. Algunas vacunas que utilizan microorganismos muertos son las de fiebre tifoidea, las de tosferina y las de difteria. Otras utilizan toxinas, o sea, sustancias que producen esos microorganismos, pero estas sustancias están inactivas y deben de tener los antígenos, intactos. Ejemplo de este tipo de vacunas son la del tétanos y la del botulismo. Ahora, decíamos también que las vacunas pueden estar formadas por microorganismos vivos, pero atenuados, es decir, que están ya debilitados y no nos van a ocasionar una enfermedad o la enfermedad que normalmente ocasionarían. Es importante, otra vez, señalar, o a lo mejor ser un poco repetitivo, en que tienen que contener estos microorganismos vivos atenuados sus antígenos, su carta de presentación, por así decirlo. El ejemplo de vacunas que utilizan microorganismos vivos atenuados son las de poliomielitis y sarampión, así como la de varicela. Bueno, entonces, ¿cómo es que funcionan estas vacunas? Hablamos de antígenos, hablamos de varias cosas, pero realmente ¿cómo funcionan? Bueno, nosotros recibimos las vacunas y después de esto nuestro sistema inmunitario, es decir, nuestro sistema de defensa, produce anticuerpos
como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad. Los anticuerpos son proteínas que pelean, digámoslo así, contra los antígenos específicos de alguna bacteria o de algún virus. Entonces, las vacunas ponen en marcha las defensas naturales de nuestro organismo y de ese modo reducen el riesgo de contraer enfermedades. Actúan desencadenando una respuesta de nuestro sistema inmunitario, es decir, de nuestro sistema. Muy bien, entonces vamos a tratar de representarlo de una forma un poco más gráfica, digamos, sencilla. ¿Qué pasa? A nosotros nos vacunan utilizando cualquiera de los métodos que hablamos, ya sea dándonos un microorganismo muerto pero que aún tiene sus antígenos, un microorganismo debilitado que aún tiene sus antígenos, o la toxina de este microorganismo pero con los antígenos. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema inmune o nuestro sistema de defensa? En primer lugar, reconoce al microbio invasor, es decir, su antígeno, ya lo hemos dicho. ¿Qué es este antígeno? Es como si fuera una credencial, como podemos ver aquí, exclusiva de ese microbio. Tiene una forma y ciertas características exclusivas que solamente dicho microbio tiene. Entonces, recibimos la vacuna y nuestro cuerpo que dice, ok, ¿qué es esto? Y cómo puedo enfrentarlo de acuerdo a las características que tiene. Una vez que reconoce a este antígeno del microbio, a esta credencial del microbio, nuestro sistema inmune va a generar anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas que nuestro sistema inmune produce naturalmente y que son específicas para contrarrestar, para poder pelear, digamos, contra dicho antígeno. Y no solamente esto, sino que al haberlos producido los anticuerpos, va a recordar, siempre va a quedar ahí un remanente, digamos, en nuestro sistema de defensa que va a recordar la enfermedad y el modo de combatirla. Entonces, una vez que nuestro cuerpo se ve expuesto a cierta enfermedad, o en este caso solamente a una parte del microbio, de la bacteria, del virus, va a quedar esa memoria inmunológica, le llamamos. Entonces, si en algún momento futuro está en contacto con la enfermedad real, con el virus completo, va a reconocer rápidamente sus credenciales o anticuerpos y va a saber qué tipo de sus credenciales o antígenos, perdón, y va a saber qué tipo de anticuerpos crear, cuáles son funcionales para erradicar dicha enfermedad. Muy bien. Hablábamos que nuestro sistema inmunitario está diseñado para recordar. Entonces, tras la administración de una o más dosis de una vacuna contra una enfermedad concreta o específica, quedamos protegidos contra ella por años, por décadas o incluso para toda la vida. Por eso, para algunas enfermedades se requiere que hagamos o que tengamos dosis posteriores o refuerzos, y para algunas de ellas, una vez que hemos completado nuestro esquema de vacunación, ya no vamos a olvidar, nuestro sistema inmunitario ya siempre, toda la vida va a tener ese recuerdo y va a decir, ok, sé cómo combatirlo y por tanto estoy protegido contra él. En México podemos ver que tenemos diferentes cartillas nacional de vacunación.
¿Por qué es importante o por qué son importantes estas cartillas? Bueno, primero vamos a mencionar de forma general, que tenemos 5 cartillas. Una que es la que tal vez conocemos más, la de niñas y niños, van de 0 a 9 años. La segunda es para adolescentes de 10 a 19 años, para mujeres de 20 a 59 años, para hombres de 20 a 59 años y la de adultos mayores que son de 60 años o más. Muy bien. ¿De qué nos sirven estas cartillas nacionales de vacunación? Estas cartillas nos dicen a qué edades necesitamos empezar, en el caso de las cartillas de los niños, que son tal vez las que tienen más vacunas por recibir, a qué edad necesitamos ser protegidos por primera vez con la dosis de alguna de las vacunas y cada cuándo requerimos que se vuelva a aplicar nuevamente dicha vacuna. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos comentado antes, no siempre es suficiente con una dosis de vacuna para que nuestro cuerpo cree completamente esa memoria inmunológica ante dicha bacteria o ante dicho virus, sino que necesita estar en contacto con ese virus o bacteria atenuado en 2 o 3 ocasiones para entonces sí formar una memoria completa de cómo actuar y cómo erradicar la enfermedad en caso que nos presentemos a ella. Bueno, cada cartilla de vacunación tiene la vacuna y la fecha en la que se tienen que aplicar y seguir aplicando los refuerzos de las diferentes vacunas. ¿Quiénes pueden vacunarse? Hablamos de vacunaciones. Bien. En el caso de los niños está establecido específicamente a qué edad se pueden y se deben empezar a vacunar. Realmente desde el nacimiento se les aplican vacunas, pero también, por ejemplo, si somos muy específicos, los niños que nacieron prematuros tienen que esperar cierto tiempo, alcanzar cierto peso mínimo para iniciar su vacunación, sin importar que tengan más tiempo de nacidos. Hay ciertos requisitos específicos para iniciar la vacunación. ¿Quién nos puede orientar acerca de esto? El área de epidemiología, donde están precisamente el área de vacunación de cada hospital. Entonces, ¿quiénes pueden vacunarse? Prácticamente todo el mundo. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que debemos de esperar por lo que vamos a ver. Por ejemplo, enfermedades o tratamientos crónicos como la quimioterapia que afecten al sistema inmune. Porque la quimioterapia lo que hace es atacar no solamente al cáncer, a cierto tipo de cáncer, sino que pues lamentablemente también ataca en parte a nuestro sistema inmunológico. Así que podemos hablar que una persona que está recibiendo quimioterapia tiene un sistema inmune debilitado. Entonces no es recomendable recibir ciertas vacunaciones. ¿Por qué? Porque entonces no va a ser capaz el sistema inmune de defenderse incluso ante esos microorganismos vivos, aunque estén débiles. ¿Qué otra razón puede haber para no vacunarse? Alergias graves o potencialmente mortales a componentes de las vacunas. Estas son muy raras y pues sería imposible hablar de todas las vacunas y de aquellas que pudiera haber alguna contraindicación, pero siempre antes de que el personal de salud aplique una vacuna, se les va a hacer la pregunta si es que dicha vacuna tiene potencial de
desencadenar una reacción alérgica importante, porque no todas tienen esa posible complicación, perdón, se les va a hacer la pregunta. Ahora, ¿qué otra cosa puede contraindicar vacunarse? Una enfermedad grave el día de la vacunación. Una gripa no es una enfermedad grave, entonces si alguien tiene gripa o alguien tiene alergia como rinitis alérgica, no nos habla de que haya una contraindicación para vacunarnos, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora hemos escuchado, ahora me refiero, perdón, de los últimos años de los padres antivacunas, ¿no? Que hablan de que las vacunas no son seguras. Sin embargo, sí lo son. ¿Por qué? Bueno, es cierto que las vacunas pueden tener efectos secundarios, pero estos efectos secundarios son en su grandísima mayoría solamente locales, donde fue el sitio de aplicación de la vacuna en el caso de que sea inyectada, como dolor, puede haber también en las 24 horas posteriores fiebre baja, y estos efectos suelen ser muy leves y temporales. Sí se han visto en ciertas vacunas efectos secundarios graves, pero son sumamente raros. Por ejemplo, de 1 en 1.000.000. Es decir, es igual, hablando de probabilidades, es igual de probable que nos caiga un rayo a que tengamos un efecto secundario grave a las vacunas o a los niños o a quien sea, ¿no? Ahora, las vacunas no solamente se realizan y se investigan y rápidamente salen. Este año hemos visto una excepción en el que realmente sí se desarrollaron vacunas en forma muy, muy rápida, pero aún así, todas las vacunas que ya han sido autorizadas han sido sometidas a pruebas muy rigurosas, llevando a cabo diversas fases de ensayos clínicos. Y no solo esto, una vez que una vacuna es aprobada, se tiene que seguir evaluando con regularidad para ver que no se haya presentado algún efecto secundario grave y que se tenga que hacer alguna nueva revisión mucho más profunda. Entonces vamos, no solamente es más probable que nos caiga un rayo a que tengamos un efecto secundario en la vacuna, sino que es más probable padecer lesiones graves por una enfermedad que es prevenible mediante vacunación que por la misma vacuna. Les pongo un ejemplo. Lamentablemente me tocó conocer a una niña que venía de la sierra, ya esto hace muchos años, con una encefalitis por rabia. Entonces, bueno, no hay vacunas antirrábicas específicamente o que tengamos que recibir a cierta edad nosotros como personas. Sabemos que solamente cuando somos expuestos a la mordida de algún animal que tiene rabia es cuando debemos de vacunarnos. Pero lamentablemente esta niña murió y fue una muerte muy, pues, muy, muy impresionante y muy, muy triste para todos, pero era algo que podía haberse prevenido en su momento si se hubiera realizado, y es mucho más probable que la nena esta hubiera presentado la muerte como la presentó a que si se le hubiera vacunado hubiera tenido alguna reacción a dicha vacuna. Entonces, hablábamos que del desarrollo de las vacunas no nos vamos a extender mucho, ya realmente nos falta poco para terminar, y decimos
que son seguras. ¿Por qué? Porque tienen un proceso de estudio que es algo complejo. Primero, se desarrolla en un laboratorio. Una vacuna se ve que sí es eficaz para actuar contra un virus o una bacteria. Después de esto, se utiliza de forma experimental con animales y se ve qué respuesta hay en el sistema inmunológico en estos animales. Si no hay alguna alteración, reacción severa secundaria a la vacuna y hay una buena respuesta de protección, entonces pasamos a hablar de la fase 1, apenas la fase 1, en el que se va a utilizar esta vacuna en diferentes personas, pero se va a usar un pequeño número de voluntarios. Se evalúa la seguridad de la vacuna, la respuesta que tienen ya en las personas y empezamos a ver cuál es la dosis correcta. Si es muy baja, utilizar, por ejemplo, 1 mililitro, si es muy alta. Ahora, una vez que vemos que es segura, que sí ocasiona una respuesta de nuestro sistema inmunológico, entonces podemos pasar a la fase 2. En la fase 2 ya se utilizan cientos de voluntarios. Seguimos tratando de detectar efectos secundarios, se sigue evaluando la respuesta del sistema inmunológico y aquí es importante hablar que se empieza a utilizar el placebo. ¿Qué es el placebo? Es administrar cualquier otra cosa que no sea la vacuna, pero que no sea tampoco dañina. Es decir, inyectar agua destilada, por ejemplo. ¿Para qué? Para ver realmente si nuestros resultados, si la protección que está confiriendo la vacuna es la que esperamos o si nada más nos estamos confundiendo un poquito y aún con placebo o con nada, el cuerpo tiene una respuesta en su sistema inmune aún sin aplicarse la vacuna. Una vez terminada, concluida la fase 2, pasamos a la última, que es la fase 3. En la fase 3 ya hablamos de miles de voluntarios a los cuales se les aplica la vacuna. Se sigue valorando la seguridad de esta, se sigue valorando que sea eficaz y también se sigue utilizando un placebo. Siempre debe de utilizarse de esta forma. Una vez que se aprueba la fase 3, es entonces cuando ya puede ser aprobada por los organismos superiores de salud, dependiendo del país donde se haya desarrollado, para que se diga, ok, pasó todas estas fases, se hace una revisión exhaustiva de los reportes de cada una de estas fases y entonces sí se autoriza su utilización. Entonces, ya casi para terminar, volvemos. ¿Son seguras las vacunas? Sí, son seguras las vacunas. Tenemos más probabilidades de presentar una reacción adversa grave. Tenemos más oportunidad de que nos caiga un rayo a que presentemos una reacción adversa grave. Por eso decimos que es un mito que es más peligrosa la vacuna que la enfermedad. Otro mito, hay muchas reacciones secundarias graves. En realidad, las reacciones secundarias graves son muy, muy, muy raras. La mayoría, cuando las hay, son reacciones locales y que pasan rápidamente. La otra comentábamos, si tengo gripa no me puedo vacunar, también es un mito. Únicamente en el caso de que la persona presentara fiebre, es cuando hablamos de que no se puede vacunar. Fiebre u otra enfermedad grave. Y ahora, otro mito que también se ha escuchado en los últimos años es que las vacunas producen autismo en los niños. Esto
no se ha comprobado, al contrario, se ha comprobado y se ha visto que no está relacionada una cosa con otra. Bien, pues ya casi para concluir, como les decía, este año realmente todos escuchamos de forma indirecta sobre cómo se produce una vacuna, aunque en realidad fue una carrera en la producción de la vacuna contra el COVID-19. ¿Por qué? Porque se tuvo que llevar a cabo en tiempos récord. Tenemos muchas vacunas que se han desarrollado, incluso aquí les menciono las que más hemos escuchado, pero también es importante mencionar que incluso en México hay más de 7 vacunas que se desarrollaron, pero que por falta de financiamiento no se, no se quedaron atoradas en alguna de las fases. De hecho, la mayoría la mayoría se quedaron en las primeras fases. Tenemos la que ya se empezó a aplicar, de hecho, aquí en México, que es la de Pfizer BioNTech. Esta es una vacuna desarrollada entre Estados Unidos y Alemania. La de Oxford AstraZeneca. Esta vacuna fue desarrollada en Inglaterra y también ya se espera que a partir de enero se empiece a utilizar de manera masiva. Tenemos la vacuna de Moderna realizada en Estados Unidos, Sputnik en Rusia, Sinovac en China y bueno, así de Johnson Johnson, Novavax, y CanSino. Aquí les puse unas flechitas que es una novedad en cuanto a las vacunas. Recuerden, decíamos que las vacunas eran microbios o microorganismos vivos o atenuados o sus toxinas mientras tuvieran los antígenos vivos. Pero hay una novedad en la vacuna, por ejemplo, en la de Pfizer BioNTech y en la de Moderna, en la que se utiliza el ARN. El ARN no es otra cosa más que un codificador, digámoslo así, del ADN que se introduce en las células mismas del cuerpo humano y le indica cómo hacer copias del virus del COVID-19. Pero cómo le enseña también cómo realizar o cómo esas nuevas células no solamente tienen el ADN, sino que producen los antígenos característicos y por tanto el cuerpo puede desarrollar los anticuerpos para pelear contra estas. Esa es una novedad muy grande porque los métodos clásicos anteriores no utilizaban este tipo de ciencia, digámoslo así. Entonces, esta está basada, en el ARN mensajero y este ARN, decíamos, transfiere el código genético del ADN a la célula para que sea nuestro organismo el que produzca los antígenos, o sea, las credenciales del COVID. En contacto ya con estos antígenos, el sistema inmune va a desarrollar ahora sí los anticuerpos que van a defender nuestro ser, nuestro cuerpo ante el virus del COVID-19 si es que llegara a llevarse a cabo la exposición. Muy bien, entonces pues no vamos a detallar más. Sabemos que en México ya se empezó, a utilizar la vacuna de Pfizer y sabemos que hay calendarios meta. Esperamos que realmente se pueda llevar a cabo la vacunación de manera eficaz y rápida para poder conferirnos esa protección y ya dejar de tener este problema de pandemia con casos tan altos que han rebasado nuestro sistema de salud. Muy bien, pues realmente eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención
y espero que haya sido de utilidad